Bueno, en este México de ahora neoliberal se ha abierto lo más que se puede el petróleo al capital privado mexicano y al capital internacional. Pemex está, todos lo sabemos, en una situación muy difícil, no le puede pagar incluso a sus proveedores. ¿Pero cómo? La renta petrolera, ¿en dónde se nos fue? ¿En qué se nos fue? Tuvimos a Cantarell, uno de los super yacimientos, de los más grandes que había habido hasta ese momento. A lo mejor descubren otros en el futuro. ¿Qué se hizo de ese petróleo? A Pemex se le usó y se le exprimió al punto que sus utilidades en algún momento, todas sus utilidades, se fueron para el pago de impuestos. Claro, así, ¿cómo no va a estar la empresa en un problema como el que tenemos ahora? ¿A dónde va Pemex? ¿A dónde va el proyecto petrolero mexicano? ¿Y a dónde va México? Eso es lo que pongo sobre la mesa. Yo creo que el tema... Adelante. Gracias, Leonardo. Hace un rato en el corte hablabas de que en el 38, sí, fue la clase política que era una lucha por la extracción de la renta y que la clase política fue la que encabezó el recuperar esa renta para los mexicanos. Y ya me quedé con esto de la renta porque en efecto lo hicieron como una renta, pero una renta para beneficio privado. No quiero decir del sector privado, quiero decir para beneficio privado de los políticos. Y cuando digo para beneficio privado de los políticos, estoy diciendo que lo usaron para no tener que cobrar impuestos, para no tener que modernizarse, para, en fin, una serie de cosas. Entonces, fue una apropiación privada de la renta, nada más que para la clase política. Hasta que, bueno, pues esto tronó y sé que aquí no hay acuerdo en esta mesa, hay algunos que estamos de acuerdo con que se haya permitido que entre el capital privado y otros no, pero lo que me parece inadmisible y que tiene que ver también con la gran decepción de los mexicanos con la gestión pública es que durante 3 años hoy llega José Antonio González Anaya y hace un diagnóstico y dice Pemex se puede salvar, ¿sí? Pemex puede ser una empresa productiva del Estado y vamos a hacer tales y tales cosas. Yo me pregunto si el PRI tenía ya la idea de permitir las asociaciones público-privadas nacionales o extranjeras, ¿por qué desde el principio la situación de Pemex hoy es peor que cuando comenzó Peña Nieto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dejan durante 3 años a un director de Pemex que no hace un diagnóstico, no mejora la empresa, no nos dice la verdad, aumenta la deuda en el sentido de no pagarle a las empresas, a los fondos de pensiones, etcétera, y es 3 años después que mandan a un señor que creo que tiene credenciales para hacerlo, lo probó en la Secretaría de Hacienda, lo ha aprobado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a 3 años y cacho de gobierno que nos vienen a decir esto cuando era el proyecto central de Enrique Peña Nieto. De ahí que tengamos derecho a decir que la gestión de esta administración pues deja mucho que desear. Yo creo que la gestión de Pemex deja mucho que desear y todavía hace falta que nos expliquen muchas cosas. Una, ¿cuál es el papel del Consejo de Administración en todo esto? Si tú puedes tener un director malísimo que te explique buena parte de los problemas que hoy tienes, pero dices, oiga, y estos señores se fueron de vacaciones 3 años o no vieron lo que ocurría. Lo segundo, y muy claramente, nos dicen ahora que tienen un colapso de caja porque los precios del petróleo están mal, pero hace 2 años los tenían a 70 y hasta $90 al principio del sexenio y estaba igual de mal. Entonces tú dices, oiga, no solo es un problema el dinero, sino cómo se lo gasta. Lo segundo es que el PRI nos contó la historia de que iban a modernizar Pemex, pero no iban a tocar al sindicato, o que lo iban a tocar, pero poquito, y que todos los privilegios que han, digamos, acumulado a lo largo de los años, que me permito recordar, no solo era para que los líderes sindicales vivan como Marajá, que viven como Marajá, era una fuente de financiamiento del partido. Recordamos Pemex Gate y un montón de contratos de deuda, que se contrae a nombre de Pemex y en realidad usaban el dinero para otras cosas. No solo fue el supletorio durante años para no hacer una reforma fiscal, sino también para todas esas trapacerías. ¿Y qué dijeron? Pues en un año lo vamos a arreglar porque Romero de Champs es muy razonable. Pues no han arreglado nada y no entiendo cómo van a resolver Petróleos Mexicanos si no atienden eso. Como de paso tampoco veo, no sé ustedes, cómo van a resolver CFE si no tocan los privilegios de ese sindicato y todas las trapacerías que se cometen ahí.
Y el tercer punto es un asunto de dinero. O sea, el presidente dijo, vamos a apoyar a Pemex, y todos empezamos a temblar cuando nos dijeron la década de los 90 que íbamos a apoyar la privatización fallida de los bancos. Seguimos pagando Fobaproa, y yo nada más le agrego ceros. 100,000 millones le recortaron. Luego, le debe a los grandes, entre otros Halliburton, más de 100,000 millones. O sea, nada más para poner en contexto, la UNAM recibe 36,000 millones de subsidio federal. O sea, Pemex se cobra nada más de esas deudas reconocidas eso. Y la tercera, y con esto termino ya para no alargarme, nos prometieron que con esta reforma, que era la madre de todas las reformas, incluso la política la pasaron para que esta aprobara, nos iba a dar no sé cuántos puntos de crecimiento. Y resulta que no solo no crece, sino que nos dicen, compatriotas, ahora vamos a tener que pagar más impuestos para rescatar todo eso. Estamos haciendo el peor negocio posible. Pues, y seguiremos así. Y voy a decir por qué. La semana pasada fue el aniversario de Pemex y hubo discursos, y en esos discursos el director de Pemex habla muy bien del sindicato y se refiere a su amigo Carlos Romero de Champs. Aquí mi amigo. Y su amigo, Carlos Romero de Champs, es el que le paga a la hija el uso de aviones privados para que vaya con sus mascotas, 2 perritos pequeñitos, para que no se inquieten ni se pongan nerviosos. Eso es lo que se tolera. Y no solo eso, sino que hubo un intercambio de acusaciones poco común en este gobierno entre el presidente y la iniciativa privada por la corrupción. Hubo un acto con una cúpula empresarial, en este momento no recuerdo el nombre del líder empresarial, que habló muy clarito y le dijo, señor presidente, en público, estamos hartos de la corrupción. Vamos, eso fue en pocas palabras, aquí y allá, nos está golpeando por todos lados y el problema es que no mejora. ¿Cuál es la respuesta del presidente? También hay corrupción en la empresa privada. Es decir, es una forma de evadir el problema. Por supuesto que hay corrupción en la empresa privada, y no solo en la empresa privada, en las universidades hay partes de la sociedad corrompidas. Es decir, tenemos un problema grave. No se resuelve ese problema gravísimo señalando al otro, sino diciendo, vamos a tomar medidas para atacar la corrupción, por ejemplo, metiendo en la cárcel o haciéndole una auditoría en serio a Duarte, el gobernador de Veracruz. Cada año, o a Lozoya, o Emilio Lozoya, y coincido contigo, ¿dónde estaba el Consejo de Administración de Pemex? No que iba a ser tan independiente que nos iba a garantizar que ya no iba a pasar las tonterías o las corrupciones previas. Pues nada de eso hacen, están simplemente señalando, bueno, ustedes no me digan porque ustedes también son corruptos. Y entonces, ¿en dónde va a empezar el combate contra la corrupción?